Bueno, buenas tardes a todos y todas. Me honra presentaros al doctor Salvador Bravo Jiménez, que es un historiador con una larga trayectoria y con una gran experiencia como arqueólogo. La conferencia que hoy vamos a oír forma parte del proyecto de investigación que ha dado lugar a la exposición Pecunia, el dinero de los dioses, en la que se muestra la colección de numismática del Museo Municipal de San Roque y que tiene lugar estos días. Y esta conferencia viene a complementar esta exposición. Y bueno, os voy a ir presentando a Salvador. Salvador es licenciado en Geografía e Historia en la especialidad de Prehistoria y Arqueología por la Universidad de Sevilla. Es doctorado en Historia Antigua y Arqueología Histórica por la UNED. Ha dirigido medio centenar de actividades arqueológicas y ha participado en más de 100 formando parte del equipo científico. Lo que envidia, lo que te envidio. Autor de varias monografías. Autor de varias monografías, todas relacionadas con el poblamiento antiguo en el estrecho de Gibraltar. Ha publicado un centenar de trabajos en revistas especializadas sobre arqueología o historia del estrecho de Gibraltar. Es consejero de número del Instituto de Estudios Campos Gibraltareños y profesor tutor de Historia e Historia del Arte en el Centro Asociado de la UNED en el campo de Gibraltar. Actualmente comparte la labor docente con la arqueología profesional. La conferencia que hoy nos presenta lleva el título Un recorrido por la amonedación romana. Y así más os dejo con él. Muchísimas gracias. Antes de nada quisiera un apunte. El sábado murió Luis Alberto del Castillo, que fue primer director del Instituto de Estudios Campos Gibraltareños, cronista oficial de Algeciras y una persona en el mundo académico Campos Gibraltareño bastante conocida. Y bueno, desde aquí mandarle un abrazo a su familia y a todos sus amigos, que me consta que es una persona, además llevaba a sus nietas al colegio donde yo llevaba a mi hija también. Una vez incluso coincidíamos por allí, así que nada, es ley de vida. Yo que estoy acostumbrado a hablar siempre de personas que llevan muertas hace 2000 años, pues que se hayan muerto hace 2 días, pues da un poquitín. Bueno, agradeceros la presencia, agradecer al Ayuntamiento de San Roque, pues todas las facilidades, no se pueden poner más facilidades y más ganas para llevar a cabo la exposición Pecunia, de la que para mí es un honor formar parte, junto con Margarita, que es quien dirige este proyecto. El proyecto que empezó, bueno, ya lo comentó ella, y con el catálogo de la exposición pues, se explican más o menos los pormenores, por qué surge Pecunia y cómo se desarrolla. Y creo que iniciativas así, pues la verdad que son de aplaudir. Así que demos mi agradecimiento al Ayuntamiento de San Roque, porque la verdad que es un gusto trabajar con gente así. Y sin más, me pongo a hablar mucho y os traigo muchísimas diapositivas, aunque yo pienso que una palabra vale más que 1000 imágenes, pero una palabra bien dicha, no sé, no, es demoledor, o sí, ¿no? Es demoledor también, ¿no? Pues, pero os traigo bastantes diapositivas, intentando pues contextualizar lo que sería, pues, o compaginar lo que sería la historia de Roma a lo largo del tiempo con uno de los artefactos más importantes en cuanto a que, sobre todo el mundo del coleccionismo, ha hecho mucho acopio de él, y de ahí ha pasado pues a casi como una disciplina de la historia del arte, como es la numismática romana. Dentro de la ciencia de la numismática puede ser la más prolífica, la más demandada,
por no solo su estética, sino también por el mensaje que lanzan las monedas. Yo, que ahora actualmente estoy dando clases de Historia del Arte en la Facultad de Geografía e Historia, bueno, pues me estoy moviendo en el mundo de la iconografía romana y demás, pero también hay una especie de jano, ¿no?, como este que tenéis aquí, y también me sale mi cara más arqueológica, y entonces pues trato también de contextualizar y dar explicaciones históricas a estos objetos. Como es una conferencia, digamos, que no es una lección académica ni nada de esto, yo parto de la base de que no todos tenéis por qué conocer ni la nomenclatura, ni el vocabulario, ni siquiera los periodos históricos de los que vamos a hablar, porque hablamos de Roma y siempre tendemos a meter Roma, los romanos, venga, y todos son los romanos. Si lo tiramos por lo bajo, son 1100 años de civilización, eso por lo bajo, porque la historia de Roma, o la ciudad de Roma, empieza un 21 de abril del año 753 a.C., si leemos caso de la tradición, y no termina hasta el año 476 después de Cristo, cuando Doacro, rey de los ostrogodos, pues depone al último emperador, Rómulo Augusto. Eso por lo bajo. Si tiramos políticamente, deberíamos de llevar Roma hasta el año 1453, con la caída del Imperio Romano de Oriente, que es conocido como Imperio Bizantino. Los frikis como yo los podemos llevar hasta la actualidad. Ahora mismo estoy hablando latín evolucionado. Me muevo por unas instituciones jurídicas que se basan, la mayoría, en el derecho romano, y hay instituciones como la familia, que se basa mucho en un tipo de familia que había en el derecho romano, por no decir otra serie de instituciones, entre ellas la propia moneda, la concepción de moneda. Por lo cual, cuando hablamos de Roma, es más, diría que casi pues un romano de la época de Cicerón o de Julio César se sentiría o creería que se parecería más a mí que a lo mejor un romano de la época de Roma. Eso lo digo todo. Sin embargo, tendemos a los romanos, ¿no?, todos iguales. Bien, pues los romanos del inicio de Roma ni hablaban la misma lengua, ni creían en los mismos dioses, ni tenían la misma idiosincrasia que tenían los romanos del Imperio o de otras épocas. Entonces, cuando hablamos de romanos, tenemos que hablar de qué periodo dentro de la civilización romana estamos. Tradicionalmente se ha dividido en tres grandes periodos: monarquía, república e imperio. La monarquía, pues, sería cuando en Roma, y ahora vamos a hablar de Roma en general, pues en Roma existía pues un modo de gobierno que eran los reyes. Ese periodo pues abarca desde ese famoso 21 de abril del año 753 a.C., corroborado por la arqueología. La arqueología no te dice que fue el 21 de abril, pero sí te dice que a mediados del siglo VIII, en la colina del Palatino, pues había un asentamiento de época glacial, es decir, que ya existía un poblamiento en lo que luego se va a convertir en la ciudad de Roma. Ese primer periodo pues entraña pues, la fundación de la ciudad, esa fundación mítica, que imagino que todos conocéis, la historia de Rómulo y Remo, después como, bueno, pues Remo es asesinado por Rómulo y Rómulo funda
en realidad no funda la ciudad de Rómulo, la fundan los dos, Rómulo y Remo. Sin embargo, cuando ya hace lo que es el comerio, lo que es el desarrollo de la futura muralla de la ciudad, el contorno de la ciudad, pues entonces se pelean y al final Rómulo pues mata a Remo, su hermano, y queda como el primer rey de Roma. 7 van a ser los reyes de Roma y ese periodo va a durar pues hasta el año 509 antes de Cristo siempre, donde hay una revolución oligárquica, es decir, las clases, los nobles, pues se levantan contra el rey y deciden que ellos se van a encargar de la cosa pública, la res pública. Así que expulsan al último monarca, Tarquinio el Soberbio, y pues fundan lo que es una república democrática oligárquica donde bueno, pues va a gobernar el pueblo, aborreciendo a los reyes. Le van a coger una tirria tremenda a los reyes y no van a querer saber nada de monarquía ni nada de rey. Es un régimen muy prolífico porque es cuando Roma se convierte en Roma. Se lleva a cabo toda la conquista de la cuenca mediterránea durante la época republicana. Esa época, ese periodo, pues se va a inaugurar, como dije, en el 509 a.C. y va a terminar en el año 27 a.C., cuando se instaure un nuevo régimen. Esa república oligárquica, cuento esto porque si no, luego quizás no vais a entender cuando hable de la monedación en esta época. Esa república oligárquica tiene 3 grandes instituciones, que son el Senado, las asambleas populares y las magistraturas, que son los pilares en los que se basa esa sociedad y que controlan todos los resortes políticos, administrativos, económicos, religiosos de la sociedad. En el año 27 el año 27, desde principios del siglo I a.C., en torno al año 98 a.C., pues Roma entra en un periodo de guerras civiles continuas, pero continuas, no hay una guerra civil, hay muchísimas guerras civiles, es una descomposición del Estado republicano oligárquico, donde ya unas pocas familias son las que gobiernan, y dentro de esas pocas familias hay una serie de personajes, por su carisma, por su posición social, por su dinero, por diferentes cuestiones, pues intentan erigirse como los mandatarios únicos de esa sociedad. Y en el año 27, uno de ellos, que va a ser Octavio, pues va a dar un carpetazo a la República y va a inaugurar un nuevo periodo. Tradicionalmente en la historia de Roma, este periodo en los libros, en las enciclopedias, lo conocéis como imperio, o mucho como el Alto Imperio, afinando un poquillo. Eso es demasiado vago, tenemos tantísima información y tan diferente que llamar a esto imperio, a poco te pones a profundizar un poquito, ves que no, y en realidad no era un imperio. Pero este hombre se ha vuelto loco, ¿o qué? ¿El imperio romano no es un imperio? Bien, no. ¿Ves cómo el no es una palabra además que esa época que en los libros de historia se llama imperio, en realidad la deberíamos de dividir en 3 grandes bloques. Por una parte está el principado. De hecho, los emperadores así no se llamaban emperadores. De hecho, emperador, imperator en latín, lo que significa es general, es un título militar. No tiene nada que ver con lo que nosotros entendemos por emperador, lo que Napoleón Bonaparte entendía por emperador. Porque ellos no estaban
en una monarquía, aunque jurídicamente, aunque sí era una monarquía de facto, pero jurídicamente no estaban en una monarquía, estaban en una república todavía. Así que ellos se llaman los príncipes. Príncipes viene de la palabra princeps, que significa el principal. Octavio, que es el primero, este señor que veis aquí, este señor que es el primero el que inaugura este régimen que conocemos como principado, su título es el principal de los ciudadanos. Pero ni es un rey, ni es... no, simplemente que todos los poderes, si habéis estudiado Derecho, alguno, y si habéis estudiado Derecho Romano, una de las preguntas clásicas de Derecho Romano eran los poderes de uno. Caía siempre en los exámenes. Bien, pues todos los poderes del Estado confluían en este único magistrado. A ese periodo deberíamos de sumarle uno nuevo que, bueno, pues llegaría en torno al año 280, 290, ya después de Cristo, que conocemos como el dominado. ¿Por qué? Pues porque los emperadores, a partir de Diocleciano, que vuelve a hacer una reforma importante, se titulan Dominus et Deus, es decir, el Señor y Dios. Anteriormente los emperadores eran divinizados, cuando morían se divinizaban, algunos raros eran divinizados en vida, pero no en Italia ni en Occidente, más bien es una costumbre asiática, de Oriente, pero en Occidente todavía había reticencia sobre una persona que estuviera viva, pues hacerla que fuese un dios, ¿no? Ya os digo, salvo caso especial. Ahora no, ahora con Diocleciano todos los emperadores van a ser Dominus et Deus, Señor y Dios, por lo cual ese periodo se conoce como Diocleciano. Y se instaura un nuevo gobierno que es la tetrarquía, que en realidad es el gobierno de cuatro, porque el imperio es tan grande y tan distinto que para su correcto gobierno deben de ir fraccionándolo, y lo fraccionan en cuatro circunscripciones donde estos cuatro tetrarcas pues gobiernan cada porción que le toque, aunque Diocleciano se reserva, digamos, la última palabra, ¿no? Fuera la última instancia. Y por último, pues nos meteríamos ya casi en el siglo V, incluso parte del VI, en realidad sería hasta segunda mitad del V, esa fecha del 476, donde ese periodo lo llamaríamos ya la tardoantigüedad, donde ya no queda nada prácticamente de la Roma clásica, lo que nos imaginamos todos, sino que ya es un conglomerado, ni siquiera Roma ya es la capital es Ravenna, a veces Mediolanum, Milán, así que ya se ha perdido todo el imperio, ha sido fraccionado entre el Imperio Romano de Oriente y el Imperio Romano de Occidente, es decir, que cualquier parecido con Roma, con la Roma que todos tenemos, la Roma es imperial del Principado, del Alto Imperio, si queréis, pues es poco menos que un recuerdo. Bueno, ¿cómo eran las monedas de estos periodos? Bien, pues de la monarquía ni lo pongo porque no existían durante la monarquía monedas. ¿Cómo eran las monedas del periodo republicano, durante la República? Es que lo veo aquí primero y creo que se vale. ¿Cómo eran? Bien, mirad, hemos dicho que durante la República había tres instituciones que eran las que gobernaban la vida político-social de Roma: el Senado, los magistrados y las asambleas populares, los comitios. Bien, pues los magistrados eran los encargados de la amonedación. Muchos libros, incluso manuales, eran funcionarios públicos, no eran funcionarios públicos, eran cargos electos. Cualquiera
se podía presentar para magistrado, cualquiera que tuviera las condiciones adecuadas para ser magistrado, que tuviera unos requisitos legales de edad, de dinero. Olvidemos que era una república oligárquica, por tanto el dinero a fin de cuentas era el que ponía o quitaba las clases, aunque eso no siempre era así. Había clases, sobre todo clases de patricios véteres, es decir, patricios antiguos, de los primeros, que no tenían un duro. Por ejemplo, la familia de Julio César no tenía mucho dinero y tuvo que emparentar con la familia de Sila, que era poco menos, de Mario, de Cayo Mario, que era poco menos que un advenedizo, pero tenía mucho dinero. Entonces ahí había un contubernio entre tú tienes dinero, yo tengo título, pues nos juntamos los dos y tiramos para adelante. Eso era muy típico. No había, digamos, un poder centralizado que dijera, oye, las monedas las vamos a hacer así, de esta manera. No. Eran iniciativas privadas, individuales. De hecho, los cargos eran colegiados, es decir, como mínimo eran 2. Depende de la magistratura, pues Guatorville había 4, ediles había 2, cónsules había 2, pretores había 5 o 6, depende. Lo único que se estipulaba por parte del Estado eran los pesos. Los pesos sí tenían que ser coherentes. Y si un as tenía que pesar o tenía que contener pues 12 gramos de bronce, pues que eso se cumpliera. Ahora, lo que pusiera en la moneda o lo que no pusiera, eso ya es a vuestra disposición. Problema, que las magistraturas no solo eran colegiadas, sino que eran anuales. Entonces cada año cambiaban los magistrados. ¿Qué quiere decir esto? Que nos encontramos un puzzle inmenso, una galería inmensa de monedas. En época republicana, aunque sea moneda en bronce, lo normal es que sea moneda en plata, es el famoso denario, de ahí viene nuestra palabra dinero. Y cada uno competía pues, en darle más belleza, hacer el denario más bonito, con el arte más bonito, con el entallador más bonito, con la calidad más bonita. Al Estado eso le daba igual, simplemente que respetase el peso. De hecho, al usuario también le daba igual. Lo que quería era que el peso fuese el suyo. Lo demás, lo que pusieron, lo pusieron. Así que nos encontramos con una propaganda que para el historiador es un tesoro, es maravilloso, porque podemos reconstruir la historia de Roma a través de las monedas, podemos reconstruir las grandezas y miserias, las aspiraciones de personajes que tuvieron éxito o que no lo tuvieron, de personajes que mienten, que se inventan una historia pero tremenda. Por ejemplo, este señor, esta es una gens, una familia que es la gens Ituaria. Bien, es una gens plebeya que tampoco tiene mucho, pero Amoneda, uno de sus representantes, sería cuestor edil, y Amoneda hace una monedación, y en esa monedación, fijaos, planta la cara de un señor. Ese señor es Lucio Titurio. ¿Quién era Lucio Titurio? Lucio Titurio era un rey sabino, ni siquiera era romano, era de una ciudad vecina de Roma, y esta familia se hacía descender, para engrandecer su origen, se hacía descender de este personaje, Lucio Titurio, que mismo ni existió. Vamos, no hay, que yo conozca, no hay fuentes de Lucio Titurio, entonces lo ponen pues, con sus barbitas, su tal y cual, y te lo plantan. ¿Qué pone en el reverso? Fijaos qué curioso el reverso. Hay 2 soldados que están tirando de una mujer. Lucio Titurio era sabino. ¿A qué hace referencia?
rato de las Salinas. Era algo que tenían los romanos muy metido en la cabeza. Pues Ituria dice, perfecto, tenemos una historia maravillosa, somos los descendientes de estos personajes. Llegamos al imperio, a ese principado dominado tardo antigüedad. La moneda cambia totalmente. La moneda se utilizan ya más metales. Eso no quiere decir que en la República no se utilizase el bronce. Ahora vamos a ver que sí, pero primaba la plata. Ahora en el imperio va a primar el bronce. ¿Por qué? Pues porque la moneda se ha generalizado, la economía monetaria es una economía internacional que requiere de pagos al instante y la moneda es un vehículo que aporta muchísimo valor a eso. Así que lo mismo que los magistrados republicanos hacían política, pero ojo, no se atrevían a ponerse ellos mismos en la moneda, sino que hacían referencia a su familia. ¿Por qué? Porque estamos en la República y vayan a pensar que yo tengo aspiraciones monárquicas. Así que nadie se atrevía a poner su cara en las monedas. La de un antepasado sí, la de un dios sí, pero no la suya propia. Los emperadores, que son ahora los que mandan, y es una monarquía, aunque se llame principado, pues es que todas las monedas aparecen en su anverso con la cara del emperador. Es pura propaganda. Todas las monedas imperiales, cerca de Roma sobre todo, siempre va a aparecer la cara del emperador con una serie de atributos. Siempre van a hacer lo mismo luego para el mismatar. Es maravilloso, porque estas se leen muy bien, hasta yo las puedo leer, pero lo normal es que las monedas, con el paso del tiempo, las leyendas no se ven, o simplemente porque en la misma posición de puño, el que le ha pegado el golpe al cóctel, pues ha temblado, por lo que sea, y se ha desplazado. Ahora veréis casos de desplazamiento de cócteles. Así que, pero como sabemos que todas responden a un patrón similar, pues podemos interpretar con muy pocas letras prácticamente toda la leyenda. ¿Y qué nos dice esa leyenda? La titulatura imperial, el nombre del emperador, siempre. El nombre del emperador, desde Augusto, que lo adopta, desde el primer príncipe que lo adopta, siempre va a aparecer imperator, siempre, que sería mi general, para un latino, pero que ya está haciendo referencia, porque incorporan ese título al nombre. Es como si yo me llamo Salvador, venga, pues ahora me llamo General Salvador. Es mi nombre, no es mi título, no soy general, pero mi nombre es General Salvador. Bien, pues imperator. Y salvo contados casos, como Calígula, por ejemplo, salvo algunos, casi todos, también a la titulatura suya, al nombre del emperador, adoptan la palabra Caesar, César, como homenaje al primero de los príncipes que no fue. Y después, bueno, pues una serie de titulaturas que nos son muy valiosas, sobre todo los numismatas, para poder fechar con el año las monedas. Son la Tribunicia Potestas y el Imperium Proconsulado. Conocemos por las fuentes clásicas, pues que escritores como Suetonio escribe una biografía de los Césares, y entonces te cuenta, por el año quinto de su reinado fue cónsul por quinta vez. Entonces, si tú lees las monedas, cónsul 5, dices, espérate, quinto, pues entonces hago las cuentas, pues esto es del año 74 a.C., después de Cristo, la puedo datar perfectamente. Voy rápido. En esa tetrarquía, a partir de Diocleciano, en ese periodo del dominado, las monedas
vuelven a cambiar. Ya la plata apenas se utiliza, sí se utiliza el oro, pero lo que más se utiliza es el bronce. Y dentro de esos bronces, unos tipos muy específicos. Son emperadores que son unos mentirosos, porque no tienen poder ninguno. Bueno, no tienen poder. Tienen poder, pero no tienen el poder que tienen los emperadores del siglo I o del siglo II. Incluso en la crisis del siglo III, pues tienen todavía menos poder. Y intentan por todos los medios convencer a la población de que viven en un estado de felicidad permanente y de que no pasa nada, de que el emperador está con vosotros y va a solventar cualquier problema que tengáis. Son los tipos muy conocidos, por ejemplo, reparatio, felicitas tempor reparatio, es decir, a la vuelta de los tiempos felices. Hasta ellos mismos están reconociendo que su gobierno no vale nada, y que la manera ¿cuál es? Pues el emperador con un soldado romano matando a un bárbaro. Oye, que todavía somos fuertes. O de los estandartes, dos romanos, dos soldados enfrentados a los estandartes, es el Gloria Romanorum, la gloria de los romanos. Es decir, el poder de Roma todavía sigue. También, evidentemente, tipos pues, que recuerdan a esa grandeza de Roma, como es la loba con los gemelos, símbolo de la ciudad de Roma, o el Júpiter con el orbe como personificación de Júpiter, que es el padre de todos los dioses, el dios más importante, personificando al emperador que sostiene el mundo en sus manos, como que es la personificación del poder, ¿no? Bien, ¿con qué hacían los romanos las monedas? Pues básicamente utilizan tres elementos: el oro, la plata y el cobre. Lo que pasa es que pronto se dan cuenta de que el cobre dura poco y la gente no lo quiere. Así que utilizan el estaño y con eso sacan el bronce. El bronce se conocía desde la época de Mesopotamia, no que lo inventaran los romanos, sino que los romanos utilizan, sobre todo, más que nada para la moneda de intercambio del día a día, el bronce. Como se hacían las monedas, pues ahí tenéis más o menos un esquema. Todas se hacían a mano, había una máquina, no esta que de la ciudad de que mete un euro y te sale la moneda, más o menos es eso, pero sin máquina. Pero si veis, pues eso era uno y otro y otro y otro y otro. Es normal que alguna, al hombre se le fue porque la ponía o al que le daba, se le fuera. Y hay muchos puños desplazados. Eso los coleccionistas lo valoran muchísimo, pues en naciones, son monedas relativamente raras. Quiero ir rápido porque ya os he comentado que quién hacía las monedas durante la República. La monarquía la obviamos porque no las hacían siempre los magistrados, siempre, no el Senado, no las asambleas populares, no, los magistrados, y dentro de esos magistrados unos específicos. Y os digo, propaganda pues un antepasado, o sea, un descendiente de Lucio Junio Bruto, uno de los cónsules que se levantó contra Tarquinio el Soberbio y expulsó a los reyes de Roma y fundó, era un padre fundador de la República Romana, ¿no? Pues uno de sus antepasado, ¿no? Descendiente,
descendiente pues acuña una moneda con el rostro idealizado de Bruto y que tiene en el reverso, pues tiene un gorrito que llevaban los esclavos y cuando se manumitían, cuando se les daba la libertad, se les quitaba el gorrito, 2 puñales y una leyenda, Idus Martis, es decir, Idus de marzo. ¿Qué pasó en los Idus de marzo del año 44 a.C.? Pues que según la familia de Bruto, un tirano, Cayo Julio César, pues fue asesinado para liberar a la República porque se estaba convirtiendo en un rey. ¿Veis que es propaganda? Y en el imperio, ¿quién hace las monedas en el imperio? Pues los emperadores, siempre los emperadores. ¿Los emperadores van y van? No, por supuesto que no. Hay magistrados, magistrados que hacen, hay ediles, hay cuestores, hay incluso censores que hacen las monedas, pero siempre bajo la orden del emperador y nunca aparecen sus nombres, sino el emperador, siempre. No hay magistrados monetales en el imperio o durante el imperio. ¿Y qué nos aparece? Pues el rostro del emperador, sea el que sea, el rostro del emperador, siempre, del emperador o de la emperatriz, o de cualquier divinidad. Y en el anverso, mensajes políticos, siempre, que conquisto Egipto, pues lanzo una emisión a Egiptus Capta. Venga, pues he conquistado Egipto. Que, no sé, que conquisto Tracia, pues Tracian Capta, y ya está, es así, es mensaje puramente político, era muy efectivo. Y durante no sé si habéis estado en Roma, pues si vais tenéis que ir a la plaza de Capitolio, a los museos capitolinos, y veréis esto. Veis aquí, mirad el dedo, la estatua colosal de Constantino, estaba en la Basílica de Magencio, y después vas ahí afuera y veis dónde estaba la Basílica de Magencio, y no cabe, pero y durante el Bajo Imperio, pues también los emperadores eran los únicos que acuñaban. Mirad, os he traído, ahora voy a pasar muy rápido, porque no quiero... Os voy a pasar muy rápido una serie de monedas. Son las primeras monedas, los AES, que se llaman. Pesaban 1,5 kg y eran de cobre. Había 3, no había más. Eso no era una moneda de cambio, no cabe en el bolsillo. Bueno, tampoco tengo bolsillo, donde llevo 2 lingotes de 3 kilos. Es que no hay ni siquiera mi esclavo que fuerte lo lleva. Bien, pero para que veáis una comparativa de todas las acuñaciones del imperio y que veáis cómo va evolucionando la moneda de la primera época republicana, cuando se está formando la moneda en Roma, todavía ellos no tienen muy claro y copian modelos de los griegos que sí tenían ya una tradición de algunos siglos, sobre todo tras la conquista de Sicilia. Voy a ir pasando esto muy rápido. Por ejemplo, en la exposición tenemos una cosita así. Bien, simplemente para que veáis cómo son ya en el imperio, pues veis que ha cambiado los motivos, la proa, cabezas galeadas de dioses, y ahora lo que nos aparecen siempre van a ser los emperadores. Muy rápido porque si no... Bien, estas son con un poquillo más de detalle esos lingotes, esos AES, Rude, Librae, hay varios tipos, y que, bueno, pues algunos presentan la marca romana, es el genitivo antiguo del latín arcaico. En latín clásico se leía Romanum.
Bueno, aquí lo veis y cuando llegue a Roma, pues os llegáis al Museo de la Civiltà Romana y ahí lo veis en persona todo. Cuando Roma entra en contacto con los griegos, sobre todo con los griegos del sur, de la Magna Grecia, pues se encuentran con monedas siracusanas y cartaginesas, que son tetradracmas, didracmas, dracmas incluso, de una calidad artística tremenda. Buscad en internet las monedas de Aretusa, por ejemplo, de Sicilia, y os fijáis en los detalles de los pendientes. Vais a alucinar, ¿verdad? ¿Cómo se puede hacer eso en una moneda, ¿no? Son prácticamente joyas más que monedas. Y Roma pues empieza a imitar pues esas monedas, pero personalizando. Ya se está consolidando. Aquí tenéis una enidrama. Esta la encontré yo, tengo que decirlo. No, simplemente que veis parece que está temblando el jano. Eso es la posición de puño, que al batirlo, pues o los cuadrilatos son también copias de monedas romano-campanas. De hecho, se llaman así, monedas romano-campanas. Estas monedas son de la época de las guerras púnicas del siglo III y II. Y luego aparece el denario, que es la moneda republicana por excelencia, la moneda de plata. Es más, durante el imperio, aunque existían denarios, pero aunque ya se utilizaban otro tipo de monedas, siempre se pagaba en denarios. Es como si nosotros ahora pagáramos, sí, tenemos un euro, pero sigamos pensando en pesetas. El denario nunca se perdió del imaginario. Bueno, pues ahí lo tenéis. Al principio los denarios tienen que ir marcados, porque la gente no se enteraba bien. Entonces, estos denarios, que son más bien raros, aparecen una X, una V, bueno, marcando que son 60. O los victoriatos, son monedas también, ya os digo, de esta época, cuando empieza en serio la amonedación. Todas tienen, yo voy pasando muy rápido, todas tienen un mensaje político. Mensajes muy curiosos como este de Bruto, con la comitiva de lictores, o algún magistrado monetal que pues dice, pues voy a, en vez de poner una alegoría mitológica o de mi familia o tal, pues pongo los instrumentos con los que se acuñan las monedas. O estos, cuando hay una, por ejemplo, es que en mi familia dio grano gratis a la gente que pasaba hambre. Toma, eso ahí lo lleváis. Pero llegamos al final de la República, a la segunda mitad del siglo I a.C., donde hay una sucesión de primadonnas, vamos a decirlo así, donde cada uno quiere mandar y no quiere dejar que el otro mande. Y entre esos hay dos que tienen muchísimo poder. Uno es Pompeyo, este señor que tenéis aquí, no este es un actor de la serie Roma, que os aconsejo que veáis, pero no con niños chicos, porque la gaivita de Roma también otro señor muy conocido también es este, pero si esto es una señora, es cierto, no se atreven a ponerse en el anverso. Entonces, pues ponen todos los motivos, todos los que hagan referencia. Por ejemplo, son clásicos las amonedaciones de denarios de César con Venus, porque era su antepasada, o él decía que era su antepasada. Aquí tenéis otro de los grandes protagonistas de estas guerras civiles, Antonio. César, haciendo hincapié en que era descendiente de Eneas. Sin embargo, da el paso y en el año 45 se decide.
dice, pues ahora me muero. Y se pone. Y le costó la vida. Hombre, no es que lo mataran por ponerse en una moneda, pero lo cierto es que 5 meses después de esta moderación, el año 44, el 15 de marzo del año 44 a.C., a César le clavan muchísimos puñales y lo matan, además, ironía de la vida, debajo de la estatua de Pompeyo, en la curia de Pompeyo. Este es el primer retrato de un ser vivo que aparece en una moneda romana. Y es Cayo Julio César. Ahí tenéis una comparativa de cómo son, no está en la escala, de cómo son las monedas romanas del imperio, muy rápido, y a partir del imperio, pues siempre ya van a aparecer, ya estás puesto tú, pues ya has abierto la baraja, ¿no? O venga, ya vamos, y ya no falta ninguno, todos. Y me pongo yo, me pongo a mi hermana, pongo a mi sobrino, pongo a mis hijos, a mis nietos, a todos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque aunque es una república, en realidad es una monarquía hereditaria, y ya hay dinastías. La dinastía Julio-Claudio, la dinastía Flavia, Antonina, etcétera, etcétera. Así que ahí tenéis al amigo Octavio, pues rememorando algunos hechos. Él era Capricornio, entonces un signo zodiacal, pues lo pone. Era muy importante, cada vez que, sobre todo en esta época del Principado, cada vez que se iba a hacer algo, se contrataban a varios astrólogos y te hacían una carta astral y te decían, pues sí, pues no. De hecho, Tiberio, o sea, el astrólogo de Tiberio tuvo problemas porque no acertaba el hombre ninguna. Y Tiberio, era un poquillo regulín, pues se lo cargó, era un griego. Ahí tenéis a Calígula, pues haciendo un sacrificio, pues nada, lo pongo sin problema. O Nerón, pues ahí lo tenéis. Hollywood ha hecho también mucho daño, ha, digamos, banalizado a la figura y el malo malísimo, el bueno malísimo, sí. Y nos ha llegado, por ejemplo, una imagen deplorable de Nerón. Y Nerón, bueno, pues depende de la fuente que cojas. Si te coges a Tácito, te dice tal cosa; si te coges a Suetonio, te dice otra. Nerón era un reformador. Lo que pasa es que las reformas en la antigüedad se hacían a lo bruto, y si había que abrir una calle, pues se quemaban las casas y se tiraba la calle para allá y ya está. Pero eso de que Nerón quemó Roma se quemaba todos los días 20 millones de veces. No pasa. De hecho, el peor de todos fue Marco Licinio Craso, que cogió la concesión de los vigiles urbani, que se llamaban los bomberos, y cuando había un incendio, pues llamaban a los bomberos. Y entonces este hombre le decía, espérate, yo te compro la casa, te compro el predio. Y dice, pero ¿qué se me está quemando? Apágame la casa, que se me está quemando. Y dice, ¿quieres que te apague el fuego? Y dice, sí, pues me tienes que vender la casa. Y se hizo el hombre más rico de Roma. Prácticamente toda Roma era así, una especie de Jesús Gil, pero romano, ¿no? Bueno, aquí tenéis otros emperadores, Flavio Vespasiano, con la conquista de Judea, por ejemplo. Es quien, su hijo Tito es quien destruye el templo de Jerusalén. Que podéis ver en el arco de Tito, podéis ver la escena. O las 7 colinas de Roma. Soy el emperador de Roma. Voy rápido porque si no, aquí tenéis a Domiciano con un enemigo, o con los Adelios. Los Adelios y los Antoninos se ponen muy de moda las estatuas ecuestres. Cuando vayáis a Capitolio, lo primero que os vais a encontrar va a ser la estatua ecuestre, en este caso de Marco Aurelio. Bueno,
simplemente para que veáis. A veces los retratos de las monedas son totalmente idealizados. Marco Aurelio, que era el emperador, digamos, filósofo, siempre todas las representaciones que tenemos de mayor, pues sería joven, evidentemente, pero en las monedas muchas aparece con un señor joven, de estilo helenístico, cómodo, como Hércules, muy rápido, colombiano, para que veáis que incluso tenemos postales de la antigüedad. Tenemos el Coliseo, el Teatro Flavio, con el Coloso y la Meta Súdanos, la fuente. Bueno, pues aquí está una reconstrucción de cómo se ve. Es decir, que las propias monedas nos enseñan cómo o los tetrarcas delante de un anfiteatro. Evidentemente ya hay un emperador, Juliano el Apóstata, que es apóstata, es decir, va en contra de la religión oficial y, bueno, pues en sus monedas lo que hace es religiones orientales, como Mitra o el buey Apis en este caso. Bueno, paso muy rápido y por supuesto cuando el cristianismo, sobre todo con Constantino, se hace religión oficial del imperio, pues aparece el crismón, el alfa y el omega, el principio y el fin, como dictamina el cristianismo. Naureo de Valentiniano o Gala Placidia, que era la última emperatriz de Roma, donde ya Roma pues acaba como entidad política. Aquí tenéis pues, los protagonistas del Principado, ¿no? Y todo esto lo tenemos reflejado en nuestra Cartella, ¿no? Cartella era una ciudad republicana, o sea, cuando la monedación de Cartella es de época republicana. Quien más ha estudiado la ciudad, la ceca de la ciudad, de Paquita Chávez, en el año 79, estoy hablando de prácticamente 40 años de las monedas, ¿no? Si Paquita me escucha, me está poniendo de viejo. Todavía no ha sido superado, es un libro de referencia. Cualquier persona que se aproxima al estudio de las monedas de Cartella tiene como referencia esta monografía no se ve. Bueno, aquí tenéis, os pongo la serie de más representativas, que no me quiero pasar, no se ve que ya, de Cartella. Como veis, nunca aparece un personaje vivo, como era norma en las amonedaciones republicanas. Los anversos siempre, los reversos siempre van a aparecer o bien rostros de dioses o personificaciones. Es famosa la Quiché, la personificación de esa mujer con ese casco torreado, que, bueno, hay gente que dice que representa a la propia ciudad, que es una alegoría de la ciudad, tiene toda su lógica. Otros que es un motivo importado de Oriente, bien. Y hay muchos motivos marineros. Como es muy poco tiempo, porque no me queda ya nada de tiempo, no os voy a contar lo que yo pienso de los motivos marineros, pero la mayoría de los motivos marineros se ponen en Cartella por una familia que viene, sobre todo a partir de una serie de personas que vienen a partir del año 50, 40 a.C., que están vinculados con Pompeyo. Y Pompeyo tiene un dios que es referente, que es el dios Neptuno. Y la ciudad, pues, era pompeyana. En esa guerra civil entre César y Pompeyo, era pompeyana. Entonces, parece que hay ciertos paralelismos. También es verdad que anterior a la llegada de los pompeyanos, de las clientelas pompeyanas, es cierto que ya Cartella acuña motivos de marinos, pero quizás los pompeyanos lo que hagan es precisamente el reforzar
o aprovecharse de esa coyuntura marinera de Cartella para realzar su clientela. Yo termino ya con mi moneda favorita de Cartella, que es la del espeto, que soy malagueño, pues aquí tenéis el delfín y siempre con, bueno, pues una cita de Quinto Horacio Flaco, un autor que a mí me gusta mucho porque es de Venosa, un pueblo de Italia donde viví cerca de 3 años, y una estatua allí que la veía todos los días. Quaerendo pecunio primum est virtus quadrum, es decir, es necesario primero buscar la riqueza, que ya luego vendrá la virtud y el éxito. Pero tú primero búscate la habichuela. Pues, muchas gracias y perdonad. Muchas gracias a ti. ¿Había un turno de preguntas para el que queráis? ¿Preguntar algo? Demasiada información. Dinos lo que me has dicho de por qué crees tú que están los motivos. No, porque si os fijáis, en las monedas de Cartella, junto con la iconografía, la cabeza que sea, de Júpiter, de lo que sea, en el anverso, en el reverso aparecen a veces los nombres de los magistrados. Eso, en la época, en el periodo que va entre los años 50 hasta la última guerra civil, hasta los años 40, que es la muerte de César, en esos 20 años, en Cartella hay una serie de señores que tenemos sus nombres, Cayo Minio, Cayo Vivio, y esos nombres no son latinos, aunque parezca bien, son oscos, de una región de Italia. Y Pompeyo era originario de allí. Sabemos por otra fuente que la ciudad de Cartella, desde el principio de las guerras civiles, siempre tomó partido por Pompeyo. Es probable que estos señores, estos magistrados, vinieran con Pompeyo y se asentaran en Cartella. Y cuando se asentaron en Cartella, entraron en el ordo de Gurión, es decir, en el gobierno de la ciudad, y comenzaron a emitir monedas que correspondían. Pusieron en las monedas pues los símbolos de su patrono. Los símbolos de su patrono eran los símbolos de Neptuno: delfines, timones, pescador, siempre motivos relacionados con Neptuno, porque los romanos se acogían a una divinidad, los romanos que querían hacer carrera política fuerte, se acogían a una divinidad para que el pueblo llano los viera como una personificación de esos dioses. Octavio, por ejemplo, se acoge al dios Apolo y aparece con símbolos apolíneos, entre ellos los laureles. Marco Antonio se acogió a Dionisos y le fue fatal, porque la gente lo vio un borracho. Y un medonita, un borracho, este hombre con la ticia esa y tal y cual. Sin embargo, Octavio era lo más austero del mundo, que él era Apolo. Pompeyo, y sobre todo su hijo, el que le sobrevive, porque a Neo, al pobre, lo mataron en Munda, pero el que le sobrevive, a Sexto, él se paga de su bolsillo, en el foro romano, una estatua del dios Neptuno.
que es una estatua que coge de un modelo de Lisipo. Lisipo es un autor griego del siglo IV a.C. Pues Sexto Pompeyo manda hacer una copia de esa estatua en bronce y la coloca en el foro. Esa estatua es... no lo voy a ver aquí. Esa estatua es esto que veis aquí. Es Neptuno con un pie apoyado. Ahí parece una roca. En la estatua que manda construir, esa es la descripción de la estatua, la tenemos en una moneda también, pero la conocemos por guión casi, no recortado. Bien, pues ese pie apoyaba en un rostrum, es decir, en una proa de una nave. Y te estaba indicando que Sexto Pompeyo era el dueño de todo el Mediterráneo, porque controlaba Sicilia, Córcega y Cerdeña. Y cuando se pelea con Octavio y con Marco Antonio, pues hace un bloqueo a Italia y no llegaba trigo a Italia. Hasta que en el año 36 a.C. siempre, Octavio se harta ya, manda a Marco Vipsanio Agripa, que era su lugarteniente, y bueno, pues entabla la batalla con Sexto Pompeyo, la cosa queda así, bueno, gana Agripa, pero al final llegan a un acuerdo que a los 2 minutos lo rompen y al final terminan matando a Sexto Pompeyo. ¿Y qué hace Octavio? Pues Octavio, cuando ya llega al poder, fijaos lo que es Joseph Goebbels. Fijaos lo que hace, a lo que yo creo que hizo, es una hipótesis. En una ciudad que era completamente pompeyana, como era Cartella, era la importancia de Cartella para el dueño del mundo, no estamos hablando de la persona más importante del mundo en esa época la tenía muy presente. Sepáis amonedar una moneda, ¿y qué le vais a poner? Le vais a poner la estatua de Sexto, se la vais a poner para recochinearme, para decirte, sí, ¿tú qué querías poner? ¿Una estatua en el foro? Toma. La emisión que más monedas tiene de Cartella es esta. Esta moneda no es de esa época, esta moneda es ya cuando ya Sexto lleva muerto muchísimo tiempo y Octavio ya ni siquiera es Octavio, ya es Augusto, a partir del año 27 a.C. Fijaos cómo utilizaban las monedas, porque era el método más visual que tenían para propagar pues, sus ideas, incluso sus emociones. Era muy típico de Octavio, era un buen político, pero parece que era un poquito rencoroso. Y no, sí, si leéis no, eso de llevarle la contraria no le sentaba bien. Casó a su hija con su amigo, con Agripa, su hija Julia, la casó, que tuvieron 5 hijos, y hubo una discusión en la iglesia, estuvo a punto de matarlo. O sea, que también tampoco era, nos pensemos que los emperadores eran, te mato ahora, tampoco era la cosa así, pero era un poquito rencoroso, sí. O Cleopatra también. Cleopatra le hace a la pobre también lo bien imposible, humillándola y a todo el que se le ponía por delante intentaba humillarlo, pero no, bueno, sí, también, imagino que sentiría placer, no lo sé, que sería un placer político, lo que quiero decir, es para reafirmarme como que tú has sido lo más poderoso del mundo, que yo soy más listo que tú y te he vencido y te pongo
y te pongo encima. Sin ir más lejos, es muy probable que a la pobre Cartella, que optó por el bando perdedor, le plantó una ciudad frente. Le planta una ciudad frente, Iulia Tramonta, lo que hoy es Algeciras. Bien, y a Moneda, y se pone él. Sin embargo, en Cartella no veréis ninguna cara de un emperador, solamente veréis, en época de Tiberio, unos cuadrantes, que ya es la calderilla, con los duoviros germánicos y drusos, es decir, nietos del emperador. Ya está, es la única referencia en Cartella que hay al imperio, al emperador. Nada. No, una ciudad que había tenido una potencia, bueno, y que tenía una potencia tremenda, porque hay pocas fecas como las de Cartella. Yo no soy numísmata, pero entre los numísmatas, es que son 30 series, entre los numísmatas son muy valoradas las monedas de Cartella, porque son, además, otro día si queréis hablamos de una charla en el museo y hablamos de la feca de Cartella. No, es muy interesante, porque puedes sacar perfectamente la historia de la ciudad, cómo la gente va cambiando. Hay un dios referente que es Hércules, pero hay un culto a Apolo tremendo. Y de hecho tenemos en el museo aquí, por ejemplo, tenemos una estatua de Apolo maravillosa, que estaba en las termas. Tenemos, estoy convencido de que tarde o temprano saldrá un templo dedicado a Neptuno, seguro, o referencia a Neptuno, seguro. Bueno, son retos que... Una pregunta que iba a hacer de la moneda. ¿Hay alguna moneda o alguna moneda que haga referencia a todo lo que dice el señor? En las monedas republicanas jamás aparece Cartella. De hecho, Cartella, las cartelas aparecen de dos grafías distintas, con K y con C. Ya está, no aparece nada más. En las monedas imperiales sí aparece la referencia a la ciudad. En las monedas republicanas solo aparece el nombre y poco más. No hacen referencia a los datos. No, pero sabemos que no hace, pero porque no hacía falta. Porque si fuera romana, sabrías que se pone aedil en la moneda o puesto. Ya sabes que tiene que ser una colonia o un municipio. No puede ser una ciudad estipendiaria, pues no tendría magistrado. Entonces, ni les hacía falta. ¿Se ha encontrado alguna cuña o restos de la plantilla, digamos, de lo que... De los cócteles, sí, claro que sí, se han encontrado, sí. De hecho, incluso en cera, sí, pero no de Cartella, ¿no? Los desconozco, pero sí, claro que sí. Creo que en el Museo de la Civiltà Romana, que si vais a Roma tenéis que creo que hay algunos moldes. ¿Cómo se llama? Eso son los cóspeles. ¿Cómo? Cospel. C-O-S-P-E-L. Cospel. Gospel. Como gospel, la canción, sí, pero gospel. con C, en vez de con gospel, sí. Después se hacían en Cartella, lo que sí tenemos que es muy interesante, eso lo publicó la doctora Alicia Arévalo, catedrática de arqueología, en numísmata, de la Universidad de Cádiz, las ristras de cóspeles, es decir, las monedas no eran una moneda y ya está, se hacía como cuando erais chicos, yo que soy muy viejo, cuando de estos de hace hielo, no le echaba Coca-Cola, ponía un palillito de diente, lo metía ahí en la nevera y se hacía así. Pues con el bronce se hacía lo mismo, había una ristra de flanes y se llenaban con el batido. Se hacían. De hecho, con la forma que tuviera la moneda. Aparecen, nosotros tenemos monedas aquí en la, no sé si en la exposición,
pero desde luego en el museo, me acuerdo de haberlas tocado, vamos, donde se ven, no las partían bien, con los alicates, las tenazas, lo que tuvieran, y se le ve el ralito de haber estado unida a la otra. Ahí era un círculo solo. Ah. Y después ya la acuñación es la que le daba la escena. Eso sí se ha encontrado alguno, dice usted, ¿no? ¿El qué? El coste. Puños, no. Puño, yo me refiero al puño, al... Cuño, no lo sé. No lo sé. Imagino que sí, ¿verdad? El Museo de la Chimita Romana y de todo, ¿no? En carteles se han encontrado los cospeles, las tiras. Las tiras. Pero las tiras sí son más normales, pero que se encuentran con relativa frecuencia. Y por supuesto los desplazamientos de cuño, eso es lo más normal del mundo. Eso sí. Y de hecho son muy valoradas esas monedas por los coleccionistas. No sé por qué, porque si eres coleccionista, digo, ya que tiene una moneda preciosísima y tiene otra, con la cara así movida, ¿para qué quiere la que yo prefiero, ya que es para mí? Era un museo o algo, mira, todavía. Bueno, pues si os habéis ido con un poquito de información sobre menos la evolución, Pues seguro. pues ya está, con eso. Pues nada, muchas gracias. A vosotros, encantado.